Gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en la presentación de la primera novela, de hecho, el primer libro, primera novela de Luis Muñoz Oliveira. Desde luego hay que decir la obviedad, este libro es para empezar un magnífico posavasos, porque miren, si uno lo pone así, incluso ya trae el círculo, incluso se puede poner dos, el de Mariana y el del papá, y luego hay que leerlo. Yo quisiera acompañar a Luis esta noche, primero celebrando la aparición de este libro, y luego, si ustedes me lo permiten, señalando algunas de las que yo considero que son las fortalezas y las debilidades de la novela. De modo que esta es la historia, esta es la novela que contiene una historia, una trama de un hijo con un padre, y luego de un padre con un padre que es su hijo, como suele pasar cuando pasa el tiempo. Debo decir que cuando entré aquí, Luis me presentó a su papá, a Humberto, y le dije: señor, ¿no será usted el que aparece en estas páginas? Él pensó que era una crítica, pero yo quería felicitarlo. Esa es la verdad, y me dijo: no, de ningún modo, se deshizo bueno, no se deshizo, pero dijo que no era. Tengo mis dudas, pero eso no tenemos por qué averiguarlo, mucho menos esta noche, porque esto se trata de la ficción. Yo que descreo de la ficción y creo que la ficción no existe, porque esto mismo es la ficción. Nosotros somos unos personajes de un capítulo, de una novela que alguien está escribiendo, de hecho no existimos, y si no se han dado cuenta de eso, van a sufrir muchísimo. La novela de Luis tiene una fortaleza notable entre los libros recientes que he leído y que tienen de primeras novelas, primeras obras, su sentido del episodio. Construye con gran habilidad y cierra, y eso es muy agradecible en tiempos en los cuales los escritores se desparraman, se salen de sus recipientes. Y Luis ha tenido el cuidado de abrir y de cerrar cada uno de los capítulos que va abriendo. En ese sentido, la novela que ustedes tendrán, esperamos, pronto en sus manos, es una novela de fragmentos. El instrumento que Luis del cual ha echado mano es del fragmento, y eso habla de dos cosas: uno, de sentido común para empezar una novela, y dos, de sentido de la economía para poder avanzar, fortaleza, diría yo. Debilidades del principio de la novela: hay un gran desfile de personajes. La próxima novela de Luis tiene que tener como 47 personajes menos. Sobran muchísimos. Vamos en la página, casi los conté, vamos en la página 60 y yo ya no sabía si Isabel era Susana, si Susana. Esa es una debilidad, creo yo. Ojo, no estoy diciendo que la novela sea así. Yo comparto solamente lo que leí y lo que yo fui sintiendo, y es desde luego una celebración para un buen libro. Eso es lo que voy a hacer. Demasiados personajes van volviendo no rápida la narración, sino que la vuelven lenta. Y apenas en la página, no sé, 70, han aparecido diversos personajes en los cuales Luis se va deteniendo, y como suele pasar, tiene que abandonarlos, porque si no los abandonas, no avanzarías jamás. Si yo empiezo un relato diciendo estábamos Luis, Guillermo, Rafael, Ari, María José, Rogelio, pues entonces en el capítulo 3 o desarrollo esos personajes o simplemente quedan atrás y se convierten en una debilidad. Antes hablé de una absoluta fortaleza, que es el sentido del episodio. En esta larga historia del hijo que busca al padre y del padre que se vuelve el padre de su padre siendo su hijo, hay varios momentos conmovedores, algunos de ellos poco creíbles debido a una debilidad de la novela. Y es la siguiente: el diálogo. Uno tiende a pensar que imitar el habla de la ciudad, el habla urbana, nos acerca a una verdad literaria, cuando yo creo que es al revés. Los diálogos casi son siempre ficticios, como lo demuestran
los grandes dialoguistas, se dice, de nuestras letras. Es decir, uno lee a Ricardo Garibay y ve que tiene en el oído algo y parece que eso es similar a lo que oímos afuera. No, es absolutamente literario, es un esfuerzo literario. Uno lee a José Agustín y uno cree que los jóvenes entonces hablaban así. Sí y no. Yo creo que Agustín inventa un lenguaje. Y creo que una de las debilidades de la novela de Luis es que trata de imitar un lenguaje que se oye todos los días, y entonces yo espero que en la próxima novela no intente imitar los diálogos de las personas. Nadie habla o no puede hablar en los libros diciendo harto o hartito o ceñito y ese tipo de cosas. Había que quitarlos, borrarlos con un plumín fuertísimo, durísimo, sin albur. Fortaleza. Es una novela con un sentido de un final, y eso no es fácil de decir para un primer libro. Avanza y siempre sabe hasta dónde va, y sabe muy bien los conflictos que tiene que desarrollar, y sabe muy bien cuáles son los nudos emocionales a los que se tiene que dirigir. En ese sentido, Luis está muy bien puesto como un novelista y como un narrador con un olfato tremendo, y que si desarrolla en sus próximos libros va a tener libros magníficos. ¿Por qué? Porque nunca se pierde. Yo debo decir a qué soy afín. Soy afín a una literatura clara, profunda, bien escrita y que sepa de qué va. No me gustan los libros etéreos que se tardan o se demoran demasiado en sus descripciones. Si en las primeras 2 páginas no sé de qué va el asunto, bueno, probablemente la voy a abandonar. Esa es la literatura que a mí me gusta. No quiero decir que sea la única literatura que sirve o que tiene sentido. Y Luis tiene un enorme sentido del final, y eso no es fácil en un primer novelista. Por eso Bioy Casares decía, anoté aquí, que escribir un libro es una forma de evitar los errores que hemos cometido en los anteriores. Y Luis nos lleva ventaja, porque no tiene libros anteriores y tendrá libros posteriores. El sentido de los episodios, bueno, me parece que hay una mancuerna magnífica que son Mario y Sebastián, una gran mancuerna narrativa que incluso yo exploraría de distintos modos en el futuro y en otros libros. Sé también que en algún momento uno no debe temer al pathos, es decir, no debe temer al momento realmente duro en el cual te asomas al abismo, y si lo escribes así corres quizás el riesgo de parecer o cursi o de parecer excesivamente emocional. Y creo que esta buena novela tiene al menos 3 o 4 momentos en donde Luis a veces se hizo a un lado, ¿no? Al final sale el padre del narrador, como sabemos no es Luis, en donde sale con una bata morada el padre, que es justo a que, bueno, no se refirió a eso Zambra, pero nos está diciendo, bueno, se tiró este cabrón a la novia del narrador. Bueno, seguramente sí, porque los que somos mayores siempre acabamos ganándole a los jóvenes. Seguro no solo se tiró a la novia de Luis, sino a muchas más que no aparecen en este libro. Pero si ustedes me permiten, realmente tiene mucho sentido emotivo y mucho sentido la sencillez como profundidad, y esa es fortaleza, una fortaleza muy muy importante. Prendí un cigarro y vi como el humo se escapaba por la ventana. En el balcón una avispa buscaba entre las flores que parecían geranios. Mi padre salió del baño cubierto con su bata morada. Dime una cosa, papá, ¿qué? ¿Es la misma bata de siempre? Ojo que estamos hablando de una bata morada, ese es el logro del episodio. No, la original se perdió en una mudanza. Con lo cual el narrador nos dice que el padre es capaz de comprarse 2 veces una bata morada. Eso lo describe de cuerpo entero. No, la original se perdió en una mudanza. Creo que se la
se le olvidó a alguna criada. Son tan poco cuidadosas las sirvientas, si por ellas fuera no quedaría nada en pie. No entienden el valor de las cosas. Dice el narrador: al oírlo hablar sentí como el rencor que yo creía oculto, lapidado, bullía. Pensé en Mariana, sobre todo en Mariana. ¿Con qué cara desdeñas a tus empleadas? No, aquí está. Sí. ¿Con qué cara desdeñas a tus empleadas, viejo cabrón, si tú eras el primero en pervertirlas? Tragué saliva, en sodomizarlas. ¿En qué? Vinimos a descansar, por favor, deja de decir estupideces, levantó la voz. Me enojé por su renuencia a hablar, sentí un borbotón de acidez en el esófago. Él se sacó el anillo y lo tomó entre el pulgar y el índice, se quedó pensativo, lo vio con melancolía y apretó los labios. Entonces levantó la cara y me miró los ojos, y me miró. Los ojos se le humedecieron, no pude aguantar su mirada y busqué el mar. Esto para mí es una fortaleza, está bien puesto, es el momento más cabrón de la novela, en el cual el hijo encuentra al padre y al revés, y de eso trata casi toda la novela, de modo que hay aquí para mí una fortaleza. Y luego la novela en sus tres partes va dividiéndose y va encontrando fortalezas lingüísticas y fortalezas estilísticas que van avanzando. Es una novela que está bien escrita, aunque a veces inexplicablemente ocurren algunas desgracias estilísticas. Si ustedes me permiten, voy a citar de las dos, lo que yo considero fortunas. Entonces, de pronto Luis dice, ¿no? Perdón, no Luis, el narrador. Dice: después de pasar una noche llena de pesadillas, y fría además porque se le cayó la manta, Esteban despertó. No. Frase que hay que tachar por completo, está perfectamente mal puesta, y no sé cómo rayos Luis pudo escribir, si es capaz de escribir esto otro. Si me dan un segundo. Es debilidad, ¿no? Dije debilidad y fortaleza. Debilidad. No hay mucho de esto, estoy siendo un poco abusivo y quizás es la más aparatosa, pero en cambio es capaz de esto. Es capaz de: Sebastián decidió que no podía vivir en la casa que había conseguido meses atrás para recomponer la vida con Margaritas. Está llena de fantasmas. No creo en seres metafísicos, pero sí creo en los malos recuerdos. Bueno, esa frase se la compraba Cioran. Escogió entonces irse a vivir a las afueras de la ciudad, en pleno bosque, pensando que es mejor el sonido de los pinos que el susurro del recuerdo. Yo creo que hay mucho más el segundo narrador en este libro, Bloody Mary, que del primero. Me hubiera gustado también leer, pero en fin, no nos alarguemos mucho, cuando aparece por primera vez, porque tiene guardado todo para hacer el Bloody Mary. Celebro las fortalezas, también las debilidades. Los primeros libros tienen que tener debilidades, no solo los primeros, todos y cada uno de los libros. Por eso repito, yo hoy decía, hacer un nuevo libro solo tiene una ventaja: poder evitar los errores que cometemos en el anterior. Luis, estoy seguro, escribirá nuevos libros tan buenos y mucho mejor que este. Eso es lo que yo tengo que compartir con ustedes. Muchas gracias.